Te doy la palabra, Pedro. Ok, voy a compartir mi pantalla. Y alguien me escribió, tenía una pregunta o quería hablar al respecto de algo. Después de la clase me escribes, ¿ya? Y ahí hablamos, no me acuerdo quién era. Te escuchamos, Joel. Tienes 20 minutos, cabalito. Ya. Se ve, ¿no? Sí, está cargando, pero se ve tu pantalla. Ya. A ver, bueno, buenas tardes a toditos, compañeros y profesor. Bueno, yo hice una investigación sobre la iluminación en los videojuegos. Entonces, para empezar, los videojuegos yo creo que son algo que nos gusta mucho a todos, o que sea en menor medida o mayor medida. Entonces, es un tema muy interesante para toditos y algo muy importante en los videojuegos que tenemos todos en común es que nos apasiona mucho el realismo que puede haber en los videojuegos que se enfocan a esto. Y aquí, como vemos en las imágenes, podemos ver que en los videojuegos ha habido un gran progreso en las texturas, en cómo es el realismo, básicamente, en un videojuego. Y esto nos lleva a ver qué es lo que hace tan real, qué elementos hay en el realismo en un videojuego. Y bueno, pueden ser las buenas texturas, qué tan real son las imágenes que vemos, la inteligencia artificial que hay en el juego, una buena construcción del entorno. Pero yo creo que lo más importante dentro de esto es la iluminación en un videojuego, cómo se simula o se imita la iluminación, el efecto de la luz y todo en los juegos y es de lo que voy a hablar ahora principalmente. Entonces, para empezar, la iluminación es un tema muy interesante porque está siempre presente y bueno, es básicamente todo porque en cierto modo la iluminación es también el cómo vemos todo, aunque sea que esté lejos de una pantalla o de un foco como tal. Todo se basa en la luz, porque aunque no sé bien del tema, sé que la vista en sí, lo que vemos, se basa en la luz, en reflejos, en todo ese tema. Entonces, podemos ver que este tema es demasiado importante en esto. Y bueno, dentro de los videojuegos es también muy interesante ver cómo se refleja esto. Y algo muy importante es saber cómo funciona la luz en el entorno, en la vida. Y en simples palabras se puede decir que es todo en base a rebotes, porque, a ver, vamos a ver esto después. O también se puede explicar básicamente por sus propiedades, y que se llaman propiedades ópticas de la luz. Entonces, empezando, lo voy a decir rapidito, tenemos la absorción, que es básicamente el tipo de superficie en la que rebota la luz, que pueden ser en este caso mates, negras, oscuras, en las cuales no rebota muy bien y esta mejor las absorbe la luz y puede transformarlas en calor. Tenemos la reflexión, que básicamente es el rebote de la luz en las superficies. Tenemos la transmisión, que es cómo la luz atraviesa ciertos elementos. Algo muy clásico es el vidrio, que lo atraviesa directamente y no hay ningún problema. La refracción es algo muy interesante porque es un efecto natural que se tiene, digamos, de cómo bajo ciertos elementos como el agua, la luz puede rebotar o cambiar su dirección, como en esta imagen. Y un experimento interesante en esto puede ser, no solo con la luz, puedes tener un vaso de agua de vidrio y poner un lápiz en él. Y si es que alguna vez lo has hecho, sabrás de que la imagen o cómo ves el lápiz se distorsiona. No es el lápiz como tal, se ve un poco más grande. O bajo este mismo efecto, cuando ponemos un dibujito en un papel detrás del vaso, se invierte la imagen y es algo extraño e interesante, que es un efecto de refracción. Después tenemos la dispersión, que es la división de la luz blanca en los colores con un prisma, es algo clásico. Y la difracción, que es como en ciertas superficies la luz puede rebotar en diversos colores y en formas circulares. Y bueno, lo más importante dentro de todo esto es el segundo que dije, la reflexión de la luz, que yo creo que es la propiedad más importante
porque se basa en los rebotes y dentro de los rebotes está todo. También se pueden encontrar las mismas demás propiedades dentro de esto. Vale, empezando por esta imagen, vemos que es un entorno nocturno, así que no hay luz natural, pero bajo la luz que hay de la luna, de los focos, de todo, todo se basa en rebotes. Y ahora, por ejemplo, aquí en este personaje podemos ver la propiedad de la absorción, porque la ropa no tiene mucha capacidad de rebotar la luz y la absorbe. Entonces, por eso la imagen puede verse más oscura, pero al contrario, en el agua, que sí es algo que puede rebotar, que puede reflexionar la luz fácilmente, sí se nota el brillo de la luz. Entonces, algo que tenemos que saber sobre cómo se hace esto en los videojuegos es que la iluminación se imita, no se simula, porque la simulación es muy pesada. Aunque actualmente hay avances dentro de esto, lo que más se hace es intentar imitar. Entonces, para esto, primero tenemos tenemos tres componentes. El primero es el componente ambiental. Y esto básicamente es un brillo base, una iluminación general para todo el entorno en el que estamos. Después, aquí ya comenzamos a ver la reflexión de la luz. Tenemos el componente difusa, que es básicamente, en eso tenemos tres elementos clave. Un foco de luz, una superficie en la cual rebota y una cámara o el ojo del observante. Entonces, aquí tenemos algo muy sencillo, que es básicamente el foco que nos muestra cómo va la luz en una dirección y aquí puede rebotar. Y bueno, en esto vamos a ver más adelante en un ejercicio pequeño que al estudiar esto se usa una especie de normal para continuar con los cálculos. Y algo también interesante que se usa es un componente especular, que es el uso de una cámara extra. Esto se hace más que nada para ver el brillo que se tiene en los elementos que brillan mucho, como puede ser el metal, porque el rebote de la luz para ver la iluminación puede ser fijo. Si es que movemos, si es que tenemos, digamos, aquí en el cuarto donde están ahorita y ven cómo está iluminado su cuarto, no importa dónde estén, si se van a la puerta del baño, a la puerta de su cuarto, a la ventana, donde sea, la iluminación va a ser la misma, no va a cambiar. Pero si ven un elemento metálico, a medida que van cambiando de posición, ven que el brillo puede cambiar, cambia de posición en base a dónde esté el foco de luz y de dónde lo estén viendo ustedes. Entonces, básicamente esto es lo que trata de imitar el componente especular. Tenemos otra vez el foco de luz que rebota en la superficie y esta línea R se podría considerar la luz que rebota directamente. Y entonces tenemos la cámara o el ojo, que es un nuevo vector, y dependiendo del ángulo que se tenga entre el vector de rebote y el vector de nuestra vista, entre más pequeño sea, más fuerte será el brillo, y entre más grande sea, será más tenue. Aquí ya comenzando con algo muy simplificado sobre esto, podemos ver este pequeño cálculo. Como dije antes, tenemos un foco de luz que te lanza un vector, una luz hacia una superficie y rebota. Entonces, para calcular estos ángulos de rebote es súper fácil. Primero tenemos este vector que se llama vector de incidencia y los ángulos que vamos a utilizar para esto siempre van a ser en base a la normal. Perdón. A la normal. Siempre tenemos una superficie, como dije, y de esta sacamos una normal, que siempre va a ser perpendicular a esa superficie. Y entonces, en base a la fuente de luz que rebota, tenemos un ángulo de incidencia en base a la normal. Y aquí podemos decir que el rebote es igual, el ángulo que va a tener aquí va a ser el mismo, solo que este se llama ángulo de reflexión y este sería el vector de reflexión. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta de que el ángulo entre la superficie y el foco de luz sea de 46 grados, haciendo un simple ejercicio de despejes, podemos saber que el ángulo alfa, que puede ser tanto el ángulo de incidencia como el de reflexión, es el mismo, y es de 44 grados. Y esto se puede complicar un poco más dependiendo a qué tan
qué tantas cosas queremos ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio de un foco que rebota en dos superficies. En el primero aquí tenemos 30 grados, este dato de aquí, y como sabemos de que estos ángulos es el mismo y el mismo, podemos decir que este ángulo también se repite aquí. Entonces tenemos 30 grados aquí y buscamos en este caso saber el ángulo beta, el ángulo de reflexión de este vector de aquí. Entonces para sacar esto, sabemos que también por esta misma propiedad, que el ángulo que hay aquí va a ser el mismo que hay aquí. Entonces simplemente tendríamos que buscar este ángulo y nos dan el dato que esta superficie está inclinada a 50 grados. Entonces, haciendo otra vez un simple cálculo de despejes, podemos sacar que el ángulo alfa es de 130 grados. Y sabiendo que la suma total de los ángulos de un triángulo son 180, restamos estos ángulos y tenemos que el ángulo beta es de 20 grados. Ahora, poniendo un poco en cuenta lo que dije sobre el brillo, en este mismo ejercicio que hicimos, bueno, esta se llama brillo especular, podemos aumentar un vector más, que es el vector de la cámara o del ojo, la vista de donde estemos. Y como expliqué, eh, entre más cercano sea este ángulo con este, más fuerte será el brillo. A ver, otra vez haciendo un experimento, bueno, tal vez recordando más, cuando estamos en la calle, seguro vemos como el mediodía, especialmente el mediodía, vemos como rebota el sol en los autos, especialmente los que tienen pintura brillosa. Y dependiendo de dónde estemos, podemos sentir más fuerte o más débil ese brillo. Y aquí, por ejemplo, viendo esto, como dije, entre más pequeño sea este ángulo, más fuerte va a ser el brillo. Entonces, si es que coincidimos directamente con el vector de reflexión, es decir, si vemos directamente el rebote de la luz, sabemos que nos ciega. El brillo es tan fuerte que a veces tenemos que cerrar los ojos y es como ver directamente la luz del sol porque está rebotando directamente hacia nuestros ojos. Ahora, esto es solo algo muy simple para ver esto, porque solo es simplemente como ver una sola línea de la luz que va rebotando, pero no es así de simple porque sabemos que la luz rebota en cada parte, en cada centímetro de todas las superficies. Y algo que se acerca más al cálculo de eso puede ser este ejercicio que está hecho en base a las propiedades luminotécnicas o leyes luminotécnicas. Y bueno, para empezar, aquí tenemos este ejercicio donde queremos saber cómo rebota este foco o cómo rebota el brillo de la luz de este foco en esta superficie. Y bueno, para eso, en este tipo de ejercicios, siempre se busca calcular el brillo en tres ejes: la iluminación vertical, la iluminación horizontal y también la iluminación normal. Perdón. Entonces, aquí tenemos para empezar esta fórmula de aquí, que es la ley inversa de cuadrados. Tenemos que la luminosidad es igual a la intensidad de la luz sobre la distancia al cuadrado. Esta se mide en lux, es la unidad del brillo. Entonces, eh, bajo la ley de cosinos también se tiene que esta misma propiedad que dijimos, se le multiplica por el coseno del ángulo alfa, que sería el ángulo del foco. Y por ejemplo, a ver, en este ejercicio, para calcular el ángulo horizontal, podemos decir que es el ángulo, que es la luminosidad normal, que es esta luz directa de aquí. Todo se calcula en base a a la luminosidad directa. Entonces, por la propiedad, decimos que también esto se multiplica por el coseno de alfa. Entonces, teniendo esto, se reemplaza y se dice que la intensidad de la luz sobre la distancia al cuadrado por el coseno de alfa es igual a la luminosidad horizontal. Y para la luminosidad vertical se usa la misma propiedad, pero solo que se cambia el coseno por el seno del ángulo. Aquí, para resolver esto más fácil, podemos despejar o cambiar el valor de distancia porque es un vector horizontal, así que sabemos que siempre es más conveniente descomponer esto en un vector que sea en el eje X o Y. Entonces podemos decir que la distancia
es igual a la altura sobre el coseno de alfa. Y reemplazando esto, podemos decir que para empezar, esto es igual a la intensidad de la luz sobre la altura al cuadrado por coseno al cubo de alfa. Y la iluminación vertical es igual a la intensidad de la luz sobre la altura al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa por seno de alfa. Y bueno, así sería como se resolvería o buscaría la luminosidad en los ejes, aunque en este no tiene valores. Pero todo esto no es tan fácil como hacer un solo ejercicio. Como dije, eh, en este método siempre se trata de imitar la luz, o el comportamiento de la luz no puede ser totalmente simulada. Entonces lo que se hace es buscar una superficie y en base al foco de luz y a la cámara, ponerle un valor de brillo a las superficies. Y eso es algo que se pone ya por defecto y que puede cambiar ligeramente, pero se mantiene ahí. Entonces, para hacer cosas más complicadas, por ejemplo, una figura, una persona, o en este caso un delfín, sabemos que sus animaciones o bocetos están compuestos por pequeños triángulos o también puede ser paralelogramas que componen gráficamente a un elemento. Y con todo esto que vimos, es con lo que se calcula el brillo que tiene cada sector de este modelo. Y así es como básicamente se hace la iluminación actualmente en los videojuegos. Y a todo esto se le llama rasterización. Ahora, como dije también, se ha ido desarrollando un nuevo sistema que ya nos va a hacer olvidar de las palabras de imitar y va a hacer simular el comportamiento de la luz en tiempo real, en como vemos todo. Entonces aquí de seguro muchos ya vieron, especialmente los que les gusta la computadora, que Nvidia ha sacado hace tiempo ya una nueva serie de gráficas RTX y aquí se ve la diferencia entre el ray tracing y una simulación o imitación de luz común. Lo que hace el ray tracing, básicamente, es hacer el proceso, pero más real en todo sentido. Aquí, por ejemplo, a la izquierda, vemos como dije, de que en base a una luz se pone un brillo a cualquier superficie y es lo que se muestra. No es tan real porque es algo más fijo y es una superficie entera. Mientras que el ray tracing trata de hacer el modelo de rebotes a cada píxel del modelo, a cada pequeño elemento que haya, y como sabrán, en una sola imagen pueden haber miles de píxeles y van cambiando los fotogramas. Y esto es demasiado complejo actualmente, porque en el ray tracing, hacer un renderizado de ray tracing de un fotograma completo puede tardar horas. Y bueno, eso es lo que sale en las películas de Disney, por ejemplo, que son bastante realistas en el brillo. Esto está hecho en ray tracing. Y las películas que hacen pueden tardarse una semana en renderizarse completamente. Entonces, es algo que no podemos imaginarlo todavía en los videojuegos, porque los videojuegos son algo que se hace en tiempo real y es muy difícil de poder tener toda esta potencia, porque hasta hacerlo en una semana, las películas, solo se logra porque tienen servidores que tienen centenas y centenas de procesadores que pueden hacer ese trabajo en ese tiempo. Y bueno, como dato, lo que hace en las gráficas de NVIDIA para esto es simplificar un montón este proceso, haciendo de que no sea cada píxel, sino se Perdón que te divide en corte. sectores. Se va a cortar cualquier rato la reunión por si acaso. Sí, ya estoy acabando, estoy acabando. Ya, entonces, y solo se usa para ciertos elementos. Por ejemplo, en la imagen que vimos antes, solo sería para el brillo o el reflejo del agua o superficies muy brillosas como las de un auto y ese tipo de cosas. Y bueno, eso sería básicamente el cómo se imita el brillo o la iluminación en videojuegos y cómo actualmente se está tratando de dejar de imitar y simular. Gracias. Ok, gracias, Joel, por tu exposición. Me vas a escribir por WhatsApp, ¿ya? Vamos a
intentar retomar algunos puntos mañana o el viernes. ¿Ok? Ya. Me escribes por WhatsApp. Nos vemos mañana. Los que tienen temas, por favor concreticen si van a exponer o no, para que se les dé el espacio en las clases. Y si no tienen alguna duda, comentario, nos vemos mañana. Ok, Hasta luego. hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Inge.